Hola amigos, Víctor Saiz de Víctor Maratoner y comenzamos hoy la semana 10 de mi plan de entrenamiento para San Sebastián. Hoy es lunes y tenemos sesión doble. Por la mañana 10 kilómetros de recuperación y por la tarde otros 6. Así que partimos la carga en 2 sesiones, de forma que seguimos con el volumen alto de kilómetros, pero carga repartida, y poder recuperar de los 29 de ayer. Así que vamos. Bueno, acabando los 10 kilómetros, solo pondré las estadísticas en pantalla. Estoy tomándolo muy relajado. El primer kilómetro las piernas estaban muy cargaditas, pero luego se han ido soltando y este es el objetivo de estas salidas a ritmo muy bajo de intensidad, que se recupere la musculatura, y por eso muy bien. También en cuanto a pulsaciones voy bastante bajo, en las 130 y algo, pero el primer kilómetro la banda estaba mal calibrada o algo, porque se ha subido a 150, casi 160, que era imposible. Iba muy despacio, de hecho he hecho el primer kilómetro en 5 minutos 34, que vale que es de subida, pero siempre lo hago en 5:20 y pulsaciones en las 130. Así que habrá que restarle a la media 2 o 3 pulsaciones. Y la otra cosa que decir es el primer día que salgo de manga larga. Me he puesto un cortavientos porque hacía hoy 9-10 grados cuando he salido. Así que ya se ha acabado el verano, empieza el otoño y habrá que ir sacando de vez en cuando manga larga. Así que nada, nos vemos esta tarde en la sesión de 6 kilómetros también de recuperación. Así que hasta ahora. Hola de nuevo, lunes por la tarde, 6 kilómetros regenerativos. Hoy hace más, a esta hora hace más calorcito que por la mañana, así que de vuelta a la manga corta, pero buen ambiente. Pues segunda salida del día hecha, he hecho algo más de 6 kilómetros, 8,24 en 43 minutos 45 segundos a 5:19 por kilómetro y 139 pulsaciones de media. He aprovechado que tengo a los peques haciendo hoy atletismo, que están en el mismo club que yo, y mientras hacen su horita de atletismo, pues he aprovechado para hacer la segunda salida del día. Y muy bien, temperatura algo de calor, 21-22 grados, pero está todo el mundo en el parque, muy buen ambiente. Y nada, mañana tenemos una salida interesante, así que... Hola amigos, aquí estamos martes por la mañana, tempranito, con frío y manga larga, pero clima perfecto para hacer el entrenamiento de hoy, que es primero 4 kilómetros de calentamiento, que estoy haciendo ahora, me queda medio. Luego vamos a tener 6 repeticiones de 800 metros a ritmo objetivo de 5 kilómetros. Intentaré mantener ritmo de 3:45, 3:50 por kilómetro, veremos si aguanta. Y entre cada 800 metros, 2 minutos de trote, recuperación. Y luego acabamos con 3 kilómetros de enfriamiento, vuelta a la calma. Así que a ver qué tal se da. Hoy las piernas están cansaditas, pero bueno, vamos a intentarlo, que no quede, a ver si sale igual de bien que el domingo pasado.
Así que a por ello. Ok, los dos primeros parciales en 3:46 los dos, así que bien, pero es duro, es duro. Ok, 6 por 800 hecho, el tercer 800 en 3:47, muy bien. El cuarto me dormí al principio, perdí concentración y 3:53 porque no pude recuperar luego los segundos perdidos al inicio y eso con el ejercicio este es anaeróbico, vamos intentando trabajar el VO2 max, que es el consumo máximo de oxígeno que pueden usar nuestros músculos. Es muy difícil luego recuperar a estos ritmos cualquier segundo perdido, pero luego el cuarto parcial 3:43 el cuarto y hemos acabado quinto y sexto 800 también en objetivo. Pondré las estadísticas, creo que 3:44 y 3:44, 3:45. Así que 5 de 6 parciales hemos clavado el objetivo, uno se nos fue, pero entrenaco. Y ahora 3 kilómetros de enfriamiento después de haber hecho los últimos 2 minutos también de recuperación al trote. Y nada, empezando el día con buenas sensaciones después de un trabajo bien hecho. Así que mañana más y mejor, y a ver si el gemelo izquierdo se siente mejor, que tengo alguna molestia, pero esperemos que con un poco de estiramiento y cremas se solucione. Así que hasta mañana. Hola amigos, día 3, semana 10 y tenemos 14 kilómetros aeróbicos, así que vamos a por ello. Okay. 14 kilómetros hechos, no he tenido buenas sensaciones, otra noche mala de dormir y hoy tenía las pulsaciones bastante altas. He corrido a una media de 5 minutos 10 segundos, pero las pulsaciones medias se han ido a 148 y he llegado de máximo a 157. Así que no es el mejor día, pero bueno, otros 14 kilómetros hechos en las piernas y ayudarán ahora a pillar la mochila y a hacer el desplazamiento hasta la oficina. Mañana más. Hola amigos, jueves por la noche y perdón, hoy no he grabado antes del entreno, pero acabo de volver del Club Corredores y nada, primero me he desplazado hasta allí, 4,11 kilómetros, fácil a 141 pulsaciones por minuto, 21 minutos, 5 minutos y 8 segundos de media. Y luego he hecho un calentamiento con el club, incluso más fácil, 5:41 de media por kilómetro y hemos hecho otros 18 minutos y medio de calentamiento juntos. Y luego 6 miles. El GPS en la pista no ha guardado bien las distancias, pero vamos, los ritmos a 3:56 el primero, 3:43 el segundo, 3:46 el tercero, 3:45 el cuarto, 3:57 el quinto. Me ha costado mucho, ahí ya pensaba que no iba a poder hacer el sexto. Y 3:49 hemos aguantado y hemos hecho los 6 miles. Y creo que lo que ha marcado la diferencia es que solo hemos hecho un minuto de recuperación entre cada 1000. Normalmente yo hago 2 minutos al trote, hoy hemos parado, pero un minuto no era suficiente. Y hacer eso, 6 miles por debajo de 4 minutos el kilómetro cada 1000, con solo un minuto de recuperación, ha sido unas series duras. Y nada, luego he dado 2 vueltas y media de enfriamiento y estirar
llevar una duchita, un caldo calentito y mañana más y mejor. Pero esperemos que las piernas aguante, sobre todo el gemelo izquierdo está cargadito, así que a ver si estiro un poco más y le doy un poco de crema, masaje y algo de frío para recuperar. Hasta mañana. Viernes por la mañana, solo unas horas después de la sesión de series 6 por 1000 metros de ayer y otra vez al lío. Y ya quedan solo, bueno, menos de 2 meses. Estamos en el día 5 de la semana 10 y hoy tenemos 18 kilómetros ritmo aeróbico, así que vamos a por ello y a darlo todo. Vamos, ahora estamos acabando los 18 kilómetros, pero con un ligero cambio de planes. En lugar de hacer 18 más el desplazamiento entero al trabajo, lo he cortado en 16, he cogido la mochila y ahora tengo casi 3 hasta el curro, porque los gemelos los noto muy cargados y al final hay que balancear el volumen con la intensidad. Y llevamos ya 10 semanas de mucho volumen, de media más de 120 kilómetros por semana y un poquito más de 10 horas de media corriendo. Y aunque las primeras 8 semanas han sido de baja intensidad y solo adaptarse al volumen, he quitado algún ritmo a tiempo de maratón, pero nada por encima de eso. Estas dos últimas, con las series y los intervalos de Farlek a ritmo de 5K, duro. Y eso es lo importante, estoy leyendo bastante y al final hay que balancear volumen e intensidad. Volumen es súper importante para distancia de maratón, obviamente, pero si metes intensidad, aunque bajes un par de kilómetros, no va a pasar nada. Y realmente hoy voy a hacer más de 18, lo único con un par y medio para pillar la mochila. Así que nada, vamos a acabarlo. Llevaba de media 4:57 manteniendo ritmo aeróbico en esos 16 primeros. Pondré las estadísticas en pantalla de cómo acabamos la salida de hoy. Y luego después del curro, vuelta a casa. Pero tranquilitos, otros casi 3 kilómetros cuesta arriba. Así que otro día más kilómetros en las piernas y mañana un poquito más relajado, que el domingo vuelve salida larga. Buenos días, sábado por la mañana, hoy tenemos solecito, de hecho me he puesto manga larga porque miré el tiempo, 11 grados, y dije, bueno, vamos a ir de manga larga, y ahora estoy sintiendo algo de calor porque el sol calienta y esa es la diferencia en España. Pero hoy tenemos una sesión tranquilita, 13 kilómetros a ritmo aeróbico, y luego después, cuando acabemos los 13, de seguido unas aceleraciones, 100 metros rápido, 200 de recuperación, así que acabaremos con 6-8 aceleraciones, con el objetivo de, cuando tengamos algo de cansancio muscular, intentar fortalecer los músculos y la técnica de carrera. Así que vamos a ello y a disfrutar de un día soleado. Días como hoy son los que realmente merecen la pena sufrir todos esos madrugones. Hoy he salido tranquilamente, sin alarma, después de desayunar con la familia y disfrutando del sol. Este paraje es la leche. Pues nada, entrenamiento hecho, 1 hora y cuarto, un poco más. En total 15 kilómetros y pico. Como he dicho, 13 kilómetros a ritmo aeróbico. Muy bien, bajo la media, por debajo de 5 minutos el kilómetro. Y luego he hecho
bueno, 8,5 aceleraciones de 100 metros con 200 metros de descanso. Pondré estadísticas en pantalla, pero la más rápida 19 segundos y la más lenta 21, excepto la novena que ya he reventado, he hecho 23, 24 segundos, porque he dicho a ver si hago 10, pero no era hoy el día de forzar, es simplemente para ganar algo de resistencia muscular y mejorar la técnica de carrera. Y mañana tenemos salida larga, pero esta semana, aunque parezca mentira por volumen y series y demás, era una semana de descarga. Ahora quedan ya 8 semanas hasta el gran día y serán 6 muy duras y luego 2 de puesta a punto. Así que nada, queda el último bloque y esta semana era un pelín de descarga, aunque comparado con otros entrenamientos hasta esta maratón voy a pasar de 120 kilómetros, lo que es una auténtica locura. Pero contento y ahora a una duchita y a disfrutar del buen día que hace hoy por Madrid. Hasta mañana. Buenos días por la mañana, todavía de noche, domingo, día 7, último día de la semana 10 y como siempre, salida larga. Hoy solo 26 kilómetros, solo, pero sin ritmo objetivo, nada, solo poner kilómetros en las piernas y practicar estrategia de geles, zapatillas, etcétera. Así que vamos a ello, al lío. Ya estamos de vuelta. Al final, 26,2 kilómetros. En honor, hoy es el día de la maratón de Londres y un gran amigo mío, Tom, está corriendo después de 4 años por una gran causa para recaudar fondos para el hospital que salvó la vida de su hija cuando tenía solo unos días de vida. Así que pondré el enlace en la descripción del vídeo y si podéis aportar algo se agradece. Han sido 4 años y sé que para él es algo muy importante. Y nada, hoy ha sido un día de pasárselo bien, disfrutar, hace un día increíble. Y aunque al principio un pelín de fresco en cuanto a salida del sol, espectacular. Y me he sentido súper bien, aeróbicamente, ¡buah!, fenomenal. De hecho, estos 22,2 kilómetros solo en 2 horas, 1 minuto 14 segundos. Y he visto parciales de, no sé, los pondré en pantalla, 4:9, 4:6, o sea, incluso más rápido que ritmo de maratón. Y la media total en 4:38 por kilómetro. Así que fenomenal. Y nada, eso quiere decir que la base aeróbica está funcionando y vamos cogiendo forma, porque la media, 146 latidos por minuto, a 4 minutos 38 segundos por kilómetro de media de ritmo en 26 kilómetros, está súper bien. Es un ritmo aeróbico de media en esos 26 kilómetros. Así que muy bien, muy contento. Y ahora a recuperar, que estas 10 semanas primeras han sido duras, aún quedan otras 6 bastante duras, y luego 2 de puesta a punto y a disfrutar el día de San Sebastián. Así que hasta la próxima, espero que os haya gustado. Si no os habéis suscrito todavía al canal, por favor hacedlo, significa mucho para mí. Dadle a un like al vídeo, no olvidéis, y compartir con vuestros amigos. Y hasta la próxima.